Casa Mayor. En el llano dilatado y árido, los rayos del sol tuestan la hierba que crece entre los matorrales, cuyos arbustos raquíticos entrelazan sus ramas débiles y rastreras con las retorcidas espirales de las parásitas de hojas secas y polvorosas. En las sendas desnudas abraza la arena negra y gruesa, y entre los matojos óyese el ruido que producen las culebras y lagartijas que, hartas de luz y de calor, se deslizan buscando un poco de sombra entre el escueto ramaje de las murallas y los tallos de los cardos erguidos y resecos. Con el cuerpo inclinado y el fusil entre las manos temblorosas, el palomo, un viejecillo pequeño y seco como una avellana, a pasos cortos sobre sus piernas vacilantes, sigue los rastros que las pisadas de las perdices dejan en la arena calcinada de los senderos. Nadie como él para distinguir entre mil la huella fresca y reciente y conocer si la pieza es un macho o una hembra, un pollo o un adulto. Solo, sin deudos que amparen su desvalida ancianidad, con el producto de la caza satisface apenas sus más premiosas necesidades. Los rayos del sol, cayendo a plomo sobre sus espaldas encorvadas, hacían más penosa su marcha sobre aquel suelo blando y movedizo. Su fatiga era grande y aún no había disparado un tiro cuando de pronto se irguió, deteniéndose ante un grupo de espinos y de litres achaparrados. El rastro tan pacientemente seguido terminaba allí. Rodeó el matorral, observando el suelo con atención para cerciorarse de que el ave no se había escurrido por otro lado y, levantando el gatillo, atisbó por entre las ramas, estirando el cuello y empinándose en la punta de los pies. Los 3 dedos marcados en la arena y proyectados hacia adelante como abanico indicaban un soberbio macho. Sus ojos inquietos y vivaces que registraban cada hoja, cada tallo de hierba, descubrieron muy pronto el pico amarillo y la oscura cabeza asomando por la bifurcación de una rama. El cuerpo, del color de la hoja seca, se adivinaba más bien que se veía oculto entre la hojarasca. Apuntó con detención y tiró el gatillo. Una magnífica perdiz con las plumas medio chamuscadas por el fogonazo ocupó su sitio en el morral vacío. Alegre y satisfecho se dispuso enseguida a cargar el fusil, cuyo mohoso cañón, de una longitud y calibre desmesurados, estaba unido a la caja por ligaduras de cordel y de bejuco. Un trozo de madera fijado en un agujero a la extremidad del vetusto instrumento hacía las veces de mira, trozo que había que renovar después de cada disparo, pues éste se llevaba por delante el pedazo del interior que le servía de base, y muy a menudo la eficacia del tiro se debió a este improvisado proyectil más mortífero que un simple perdigón. Con el uso, el agujero se había agrandado y el grosor de la mira crecido en proporción. Al apuntar la vista se encontraba con un monolito tras el cual no se vería un elefante. La gravedad solemne con que cargaba el arma demostraba la importancia que daba a esta operación. Destapado el frasco de pólvora, vertía en la palma de la mano el polvo negro y lustroso y aproximando la boca del cañón vaciábalo despacio, soplando cuidadosamente los granos adheridos a la piel seca y rugosa. Atacaba con calma el manojo de hierba que servía de taco y luego en el hueco de la mano contaba meticulosamente los 12 pares, 12 perdigones redondos y relucientes a fuerza de restregarlos entre sus dedos como objetos preciosos, y 2 a 2 para establecer bien la cuenta precipitábalos dentro del tubo descomunal. Por último, tomando un perdigón más grueso que los demás, antes de soltarlo, trazaba con él la señal de la cruz en la boca del cañón. Era Carlomagno que iba a hacer compañía a sus caballeros. Terminada la tarea y cegado por la deslumbradora claridad que irradiaba de lo alto, con una mano delante de los ojos, a guisa de pantalla, exploraba el horizonte indeciso acerca de la dirección que debía seguir,
cuando el silbido de la perdiz que levanta el vuelo y que crispa los nervios del más flemático lo hizo volverse con presteza. A su derecha, en una ligera depresión del terreno, percibió distintamente el ave batiéndose con rápido aleteo. En algunos minutos salvó la distancia y, aproximándose cauteloso, con infinitas precauciones, siguiendo la pista grabada en la arena, descubrió la pieza agazapada entre los cardos. Apoyó la culata en el hombro y soltó el tiro. Aún no se disipaba el humo del disparo en la atmósfera abrasada cuando un bulto rojizo pasó a su lado como una tromba y rozó sus piernas, que vacilaron dando un traspiés. Lanzó un grito de sorpresa y de cólera. «¡Quita ya, Napoleón!». Pero ya era tarde. La perdiz, a la cual la mira había atravesado el cuello, acababa de desaparecer en las fauces de un enorme perro de presa de color leonado. Pasado el primer momento de estupor, con el fusil en alto, se abalanza sobre el intruso y lleno de coraje menudea los golpes que el ladrón esquiva con gran facilidad, dando bruscos saltos entre las matas sin soltar la presa. Fatigado y jadeante se detuvo, apoyándose en el cañón de su vieja carabina. A la cólera había sucedido la angustia dolorosa que se experimenta ante una pérdida irreparable. Una pieza tan hermosa, manjar de príncipe, engullida por aquel soez animalucho. Sus ojos se humedecieron, y cambiando de táctica con temblona voz que se esforzaba en hacer cariñosa, repetía: «Napoleón, buen perro, venga acá, hijito». Entretanto, el buen perro husmeaba el suelo, recogiendo las migajas del festín, y terminado el banquete asomó por entre la hojarasca el hocico erizado de plumas, relamiéndose golosamente, y fijando en el cazador atontado sus ojos relucientes como brasas, pareció muy dispuesto a corresponder sus demostraciones de afecto. De un salto salió de la espesura y con aire regocijado, meneando con vivacidad el rabo diminuto, fue a entregar el hocico para desprender las plumas en las piernas poco sólidas del vejete. Ante el cinismo y la desvergüenza de que hacía gala aquel mal bicho, sintió que le volvía el coraje, y por un instante solo ideas de sangre y de exterminio brotaron de su cerebro enardecido. Dábanle ímpetus de vaciar en el arma el frasco de pólvora y la bolsa entera de perdigones, y enseguida de cerrajar aquel tiro atroz sobre el infame bandido, aventándolo en el aire. Pronto se aplacó. El amo del perrazo era el mayordomo de la hacienda, hombre autoritario y brutal, que hubiera vengado cruelmente cualquier ofensa hecha a su favorito. La afición del dogo por las perdices era de época reciente, y databa del día en que una de estas aves, heridas al vuelo por certero disparo, fue a caer entre sus patas. El bocado debió de saber la gloria, porque a partir de allí, oír un escopetazo y salir disparado era todo uno. Este día, atraído por el primer tiro, había llegado a tiempo para aprovecharse del segundo. El viejo, descorazonado y triste, sin pensar en el desquite, se alejaba con tardo paso de aquel infausto sitio cuando de pronto se detuvo sorprendido. El morral entre cuyas mallas se veía el cuerpo de la perdiz había triplicado su peso. Echó una rápida ojeada por encima del hombro y sus grises ojillos relampaguearon. El dogo, cogiendo delicadamente con los dientes el saco, trataba de desprenderlo del cordón que lo sujetaba. Dios santo, qué ira le acometió. Irguió su pequeña talla y tomando el fusil por el cañón tiró con brío de través un culatazo a la maldita bestia, pero solo hirió el aire. Sus débiles piernas, incapaces de resistir el impulso del pesado armatoste, se doblaron, y cayó cuán largo era entre la maleza, arañándose cruelmente manos y rostro. Por largo tiempo permaneció acurrucado en el suelo con el arma entre las piernas, mientras discurría en el medio de librarse del intruso que, sentado en sus cuartos traseros, a 2 pasos de distancia, lo miraba con descaro,
con aire entre sorprendido y contrariado por la tardanza en proseguir la caza interrumpida. Abriendo la ancha boca bostezaba con gruñidos sordos de impaciencia, y creyendo que la actitud del cazador era debida a un olvido momentáneo, quiso recordarle sus deberes con el ejemplo. Como el perdiguero de raza, meneando con rapidez el rabo corto y grueso, el hocico pegado al suelo, resoplando ruidosamente, se metió por entre la maleza, levantando nubes de diucas y chincoles y poniendo en fuga a los lagartos que dormitaban entre las hojas. De vez en cuando se detenía, alzaba la cabeza y dirigiendo una mirada al viejo inmóvil, parecía decirle: «Vamos, arriba, holgazán, continuemos, que la caza abunda». Por fin el viejecillo se levantó y, como dando por terminada la cacería, púsose el fusil al hombro y echó a andar con actitud indiferente por los sitios más áridos y descubiertos. Mas la estratagema no surtía efecto. El dogo lo seguía con la cabeza baja, de mala gana, pero sin apartarse de sus talones. Exasperado por aquella obstinada persecución, tentó un último recurso. Dejó caer con disimulo el arma a un lado de la senda y con las manos en los bolsillos, como un desocupado que se pasea para estirar las piernas, siguió andando sin volver la cabeza. El ardid tuvo un éxito decisivo. Después de un corto trecho, Napoleón, lanzándole al pasar una mirada de reojo, tomó la delantera, se alejaba al trote con el rabo caído y las orejas gachas, sin mirar atrás. Por fin estaba libre y restregándose los ojos, como quien despierta de una pesadilla, vio desaparecer jubiloso el maldito animal. Aún era tiempo de recuperar lo perdido, y esforzándose en vencer el cansancio y la fatiga, recobró el fusil y se internó en un bosquecillo de boldos y de arrayanes. Las perdices, acosadas en el llano por el calor, debían haber buscado un refugio en la espesura. No se engañaba, por todas partes se veían numerosos rastros. Púsose a la obra con afán, escudriñando los troncos carcomidos y registrando los rincones sombríos bajo las hojas verde esmeralda de los boquiles, sin que lo distrajese el ruido de ramas rotas que creía oír a cada instante entre la maleza. Sin duda sería alguna raposa interrumpida en su siesta que abandonaba la guarida con su paso inquieto y cauteloso. Su constancia se vio en breve recompensada. Una perdiz, avanzando imprudentemente la cabeza, lo espiaba detrás de un tronco. Alargó el brazo y oprimió el disparador. Tras el estampido, apartáronse violentamente las ramas y apareció la cabeza del dogo con las orejas tiesas y rectas. De un salto cayó sobre la perdiz y empezó a triturarla entre sus poderosas mandíbulas. El arma se escapó de las manos del vejete. El asombro, la cólera, el dolor y el desaliento más profundo se pintaron en su rostro. Se sintió vencido, sin fuerzas para la lucha, y una honda congoja sobrecogió su ánimo atribulado. ¿Qué podía él, viejo, decrépito, arrojado de todas partes como fardo inútil, contra aquel fiero y formidable enemigo, capaz de estrangularlo de una sola dentellada? Resignado, recogió el fusil y, mientras vaciaba su última carga de pólvora, dos gruesas lágrimas se deslizaron por sus enjutas mejillas y, pasando a través del cano bigote, humedecieron sus labios. Eran amargas como la hiel. Todo a su alrededor era salvaje y agreste. Caliginosos vapores elevábanse por el lado del mar sobre las dunas en reposo. Ni un grano de arena resbalaba por sus pardas laderas que la inmovilidad del aire detenía en su avance interminable por la llanura sin límites. El espacio inundado de luz contrastaba con el suelo apizarrado, de vegetación lánguida y escasa, del que se exhalaba un hálito de fuego. Agobiado por el calor, ascendía penosamente la rápida escarpa para alcanzar la carretera, cuando un súbito tirón lo hizo girar sobre sí mismo y, perdiendo el equilibrio, vino a tierra con estrépito. Incorporóse a medias. Por el talud descendía gallardamente Napoleón, llevando el morral pendiente de la boca.
Una llamarada brotó de los ojos apagados del viejo, y la sangre, en oleadas hirvientes, se agolpó a su corazón y a su cerebro, devolviéndole por un instante el vigor de la juventud. Jamás su pulso había sido tan firme ni su ojo tan certero. Un estrepitoso aullido contestó a la detonación. El dogo soltó el morral y con los pelos del lomo erizados como púas desapareció entre los matorrales. Pasado el primer estallido de la cólera, sintió el anciano que la sangre se helaba en sus venas y un enervamiento profundo embargó todo su ser. Su alma de siervo experimentó un desfallecimiento supremo. Creyó haber cometido un enorme crimen y la figura del amo enfurecido se presentó a su imaginación, produciéndole un escalofrío de terror. Dirigió una mirada al llano, y allá lejos percibió al dogo atravesando los arenales. Iba con una prisa endemoniada. Incrustado en el nacimiento del rabo llevaba a Carlomagno y, diseminados en el lomo, bajo la hirsuta piel, los 12 pares. Como el corzo que presiente la jauría, se levantó con vigoroso impulso y, encorvado como nunca, arrastrando sus pesados pies, desapareció tras un recodo en el camino polvoriento.